Alabanza que eligió José Luis, creo que venimos todos pensando mucho en nuestro Señor, ¿no? A esta prédica me cambié el título, tenía otro originalmente, pero al final decidimos que se iba a llamar El Cordero de Dios, ¿no? Quiero que esta prédica sea una oración, una alabanza a Jesús, que pueda exaltarlo, que pueda adorarlo, que pueda decir lo que Él es y lo que fue en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Pensando que hace 2000 años ese ser cambió la historia de nuestra vida y de la vida de todo el mundo. Y ojalá le pueda transmitir todo lo que viví esta semana con Él, todas las charlas que pude tener, que tratamos de esto, ¿no? De adorarlo y de entender, aunque sea un poquitito así, lo que Él vivió, ¿no? El Jueves Santo. Antes de conocer al Señor, antes de Cristo en mi vida, la Pascua eran los huevitos de chocolate, el conejo, la tarta de atún que hacía mi mamá, que la hacía solamente en Pascua, no me pregunten por qué, y el que no podíamos comer, carne, que se juntaba toda la familia, pero comíamos tarta de atún, ¿no? Nunca me habían explicado, en realidad, por qué teníamos todos esos rituales, y en realidad eran vacíos, ¿no? Porque era algo más cultural, era algo de hacer porque todos lo hacían. Pero cuando conocí al Señor empecé a resignificar la Pascua en mi vida, a resignificar lo que Él es en mi vida, ¿no? Que va más allá de las cosas que podemos prohibirnos en la comida y demás. La Pascua es algo espiritual, no tiene que ver con lo carnal, no tiene que ver con algo que podemos hacer físicamente, sino que tiene que ver con el entender al Señor, con entender lo que Él hizo en nuestra vida, con su sacrificio hace tanto tiempo. Yo sé que seguramente ustedes, esto que yo les voy a compartir, ya lo saben, pero creo que siempre es bueno recordar. A mí me hizo muy bien esta semana estar toda la semana buscando a Dios con este énfasis. Día por día, tratar de seguir lo que Jesús vivió en la última semana que vivió acá en la tierra. Vamos a hacer como un repaso, ¿no? A esta semana en algunos lados seguramente le estuvieron mandando mensajes. Se le llama la Semana de la Pasión, que en realidad es la semana que Jesús, desde que entra a Jerusalén hasta que eso fue un domingo, hasta el otro domingo que Él resucita de entre los muertos, ¿no? Esa semana le dicen la Semana de la Pasión por todo lo que Jesús vivió por amor a nosotros, ¿no? En la Biblia no dice que es la Semana de la Pasión, pero en muchos lados a mí me mandaron 25.000 mensajes con eso, y entonces lo estuve investigando también para poder decirles las cosas como son. Jesús entra a Jerusalén en un burro y todo el pueblo lo adora, lo alaba, le dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, viva el Rey, lo exaltan, lo glorían, le dicen cosas lindas. También pensaba que ese mismo pueblo será el que después le gritaba que lo crucifiquen. Todas esas preguntas arrancaron tratando de entender día a día lo que mi Señor vivió para que yo pueda estar acá con ustedes y ustedes puedan estar acá conmigo tratando de adorarlo con nuestras vidas. Sigue el Señor con la entrada al templo, el celo por la casa de su Padre, en donde Él entra y empieza a dar las vueltas a las mesas de los cambistas de dinero y a sacar los animales, porque lo habían convertido en una cueva de ladrones, dice Él. Pero Él hace todo esto porque Él iba a reemplazar a todas esas cosas. Después de eso, Él seca una higuera, que tiene una explicación, que Él trata de hacerlo como una metáfora. Quería explicarles
con parábolas, con enseñanzas, para que puedan los discípulos entender. Bueno, y sin embargo no entendieron y después se lo tuvo que explicar porque había secado esa higuera. Después María unge a Jesús, ¿se acuerdan? Que le tira perfume en los pies y lo enjuaga con su pelo. Y ahí ya Judas empieza a decidir que lo va a traicionar, ¿no? Y yo pensaba, lo estaban preparando para la muerte, ¿no? Lo ungían con perfume y el otro ya estaba preparándolo para delatarlo. Llegamos al jueves, con lo que Dios le permitió a Jesús que viviera hace 2000 años atrás. El Señor durante su camino acá en la tierra instruyó a sus discípulos, a las personas que lo seguían, que eran sus amigos, que después nosotros los conocemos como los apóstoles también, para que pudieran seguir sus pasos. Y hasta el último momento, hasta en esta semana, Él seguía enseñándoles. Lean los evangelios, lean todo lo que pasó estos días. Conozcamos lo que Dios quiere que llegue a nosotros a través de su palabra. Jesús le dice a un par de ellos que vaya a buscar un lugar para tener la famosa cena de la Pascua. Y les dice, vayan, que va a haber una persona de esta forma y va a haber un lugar allá en lo alto, que es el famoso aposento alto que le dicen después, y ahí vamos a tener la cena nosotros. En un paréntesis, la Pascua era una celebración que hacían todos los judíos, solo los judíos, recordando cuando el Señor los salva de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan que mataban un cordero con la sangre, pintaban los dinteles de la puerta? Entonces el ángel de la muerte les perdona la vida a los primogénitos de los judíos, ¿no? Y Dios les dice que esto lo tienen que hacer siempre para no olvidarse de lo que Él hizo por ellos, para no olvidarse de que Dios los amó a ellos tanto como para hacer lo que hizo y los liberó de la esclavitud de Egipto. Porque, ¿se acuerdan lo que nos vienen compartiendo? Que los judíos iban olvidando cada poquitos días lo que Dios había hecho. Entonces esta celebración era un recordatorio, todos los años lo tenían que hacer. Entonces Jesús con sus discípulos se iban a juntar a tener esta última cena juntos para celebrar la Pascua. Y si me acompañan a Juan 13, lo vamos a leer juntos. Dice, antes de celebrar la Pascua, Jesús, plenamente consciente de que le había llegado la hora en que debía salir de ese mundo y volver al Padre, aunque siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, decidió mostrarle su amor de una manera que llegó al colmo. La cena estaba en marcha y el diablo ya le había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre había dejado todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y que volvía a Dios, se levantó de la mesa, se despojó de su túnica, tomó una toalla y se la ciñó alrededor de la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó Pedro, éste le dijo, Señor, ¿pero qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a lavarme los pies? Tú no sabes lo que ahora estoy haciendo, le contestó Jesús, pero ya lo entenderás más tarde. No me lavarás los pies jamás, exclamó Pedro. Y Jesús le dijo, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Señor, si es así, le contestó Pedro, no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está bañado no necesita más que lavarse los pies. Con eso le basta para estar completamente limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Me encanta que dice que los amó tanto que esto lo colmó, ¿no? Esto lo rebalsó. Me encantó esta versión porque dice los colmó. Él amó tanto a los discípulos que Él los honró, los enseñó como todo buen maestro, hasta en este momento también. Jesús nos muestra que Él eligió
eligió vivir su última Pascua acá en la tierra hasta que Él volviera con ellos, con sus amigos, en la intimidad. Era algo tan íntimo como una cena, ¿no? Qué importante es tener esa comunión con las personas que compartimos la misma fe, que creemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús, actuando de Jesús, Él se ató una toalla en la cintura, se agachó, llenó una palangana de agua y empezó a lavar los pies uno por uno. Yo trataba de imaginarme esa escena para tratar de tener noción de lo que había hecho el Hijo de Dios. Cuando vos eras invitado a comer a un lugar en aquella época, no se usaban zapatillas y no había calles de asfalto, las calles eran de tierra y se usaban sandalias que eran como las botas nuestras ahora, pero de cuero. Entonces vos llegabas a la casa con los pies sucios o embarrados si llovía. Entonces el siervo o el esclavo de la casa, no los dueños, te lavaban los pies. Así vos estabas listo para compartir la cena con las personas. Y el Hijo de Dios, nuestro Cordero, le lavó los pies a todos sus discípulos como un siervo. Creo que la actitud de Pedro, esto de frenarlo, yo creo que lo entendió como, si vos sos mi maestro, o sea, si nos ponemos en, vos sos superior, si vos sos el Hijo de Dios, como él lo había reconocido, no me puedes lavar los pies a mí. Y el Señor cuando lo para porque no tiene que ver con lo físico, con la tierra que le está sacando de los pies. Tiene que ver con algo espiritual, con un sentido de pertenencia. Era otra cosa la que el Señor le quería mostrar. Yo pensaba que cada vez que estemos tentados en pensar que nuestra dignidad, nuestro reconocimiento, nuestro prestigio, nuestros derechos, que la gente tiene que tener para con nosotros, traigamos a la memoria que el Hijo de Dios, el Cordero, se puso una toalla en la cintura, llenó una palangana de agua y le lavó los pies a todos sus discípulos. No dice que a 11 y a uno no, a todos. ¿Cuánto tengo que aprender? Pudiendo él haberse ido como un rey, ¿no? Porque se podía haber ido en su gloria, él se fue como un siervo. La última actitud que tuvo ahí en el grupo de su intimidad fue lo que un siervo hace por una persona, que fue lavarle los pies. Ese es nuestro Cordero. Es de él la sangre que nos limpió. En esta noche quiero que toda la gloria de todo lo que trato de compartirles es lo que Dios puso en mi corazón y de esta gratitud inmensa que se fue despertando día a día, que en realidad tiene que ser todos los días, pero quería resignificar las Pascuas, ¿no? Más allá del feriado largo, que está buenísimo, resignificar qué pasaba para mí, que soy cristiana, que Cristo está en mi corazón, qué tenía que vivir yo este jueves. El versículo 18 dice: no le digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que elegí, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida se apoya en mi comida. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Acá bien claro, Jesús le dice que Él los conoce a los 12, incluyendo a Judas, y que Él los eligió a los 12, incluyendo a Judas, porque en ningún momento dice que Él no lo eligió, ¿no? Yo todas estas cosas las venía pensando, después por supuesto busqué comentarios bíblicos y los fui cotejando para no decirles una cosa que no corresponde, ¿no? Una cosa que yo no pude haber inventado. Pero me fue llamando la atención cada detalle que en algún momento se me había escapado, porque me voy a decir la verdad, yo esto lo leí un montón de veces, pero esta semana fue algo que me atravesó el pecho. En el versículo 21 dice: entonces Jesús, muy angustiado, clamó: les digo la verdad, uno de
Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. Yo pensaba, qué buen actor que fue Judas, que cuando Jesús dijo esto lo hicieron así, ¿no? Porque nosotros sabemos cuando algo pasa, o por ejemplo, pues estás en tu casa y pasó algo, ya sabes que lo hizo y dicen, ¿quién rompió? Ya mirás, ¿no? Acá nos dice que ninguno lo miró a Judas. Qué buen actor que fue. Y qué doloroso para el Señor debe haber sido, sabiendo todo lo que iba a pasar, que él estaba compartiendo en la mesa ahí con él. Qué dolor saber que una persona te va a hacer eso, ¿no? También hay algo que deja muy en claro. Dice el versículo 21. El versículo 23. El discípulo a quien Jesús amaba sentado a la mesa, a su lado, le hizo señas a Simón Pedro para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús le contestó, es aquel a quien le doy mi pan que mojo en el plato. Deja bien en claro igual el Señor que nosotros podemos engañar a todas las personas, pero Él sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Qué importante es saber eso, ¿no? Porque a veces vivimos de apariencias, no quiere decir que seamos puras, estoy hablando de las tristezas o de los dolores, podemos fingir que estamos bárbaros, y en realidad no lo estamos pasando bien, y el Señor ya lo sabe, entonces, ¿por qué no lo manifestamos como es? Y somos simples como es. Acá le dice a Pedro, le dice al discípulo que Jesús amaba. Imagínense esta escena como de amigos, ¿no? ¿A quién le podía decir Jesús quién era? Entonces Pedro lo mira y le dice, ¿viste cómo? Decile vos, dale, vos que tenés más chapa, vos que te ama más que a nosotros, ¿no? Como, dale, decile. Y Jesús le responde, dice, bueno, yo le dé el pan, va a ser la persona. Y si después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Convidar un trozo de alimento en la boca del anfitrión al invitado era un símbolo de respeto, de amistad, de honor, ¿no? Y yo pensaba, Jesús hizo esto porque estaba escrito y dice que para cumplir todo lo que estaba escrito, Él iba a hacer las cosas tal cual, pero es un gesto de honra, de amor y de amistad a Judas, ¿no? O sea, Él le dio de esa forma que en realidad mostraba el amor, le está mostrando que Él es quien iba a traicionarlo y iba a hacer del mal. El versículo 27 dice, cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que le diera el dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Nadie entendió, porque Judas era uno de ellos, era uno que había caminado a la par de ellos durante todo el tiempo que Jesús estuvo. Por lo que yo no pensaba mal de Judas, ¿no? Dice que el Señor le dice, andate a cumplir lo que tenés que cumplir, ¿no? Andate a hacer para lo que fuiste creado, ¿no? Fue creado para eso, horrible. Y después dice que Judas se fue y se internó en la noche, pero leyendo, investigando un poco lo que se me venía en la mente era que Judas no estaba hablando Juan solamente de la noche, de las estrellas, de la luna y del cielo oscuro, ¿no? Judas se estaba alejando de la luz del mundo para internarse en las tinieblas y nunca más iba a salir de ahí. Después lean cómo sigue la vida de Judas, ¿no? Él eligió alejarse de la luz para ir para siempre hasta su último respiro acá en la tierra, en las tinieblas. El versículo 31 dice, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe
gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan uno por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Otra vez, Jesús, cuando quedaron en la intimidad, cuando quedaron con los otros 11 discípulos, le vuelve a decir que se va a ir. Si leemos los evangelios, vemos que en todos Jesús nos va preparando para este momento difícil. Nos va preparando a ellos. Es una maravilla. Él le dice que se amen los unos a los otros y que amen hacia las personas para que las personas crean que ellos son seguidores de Cristo, que ellos eran sus discípulos, que ellos eran sus aprendices. Pero ¿se acuerdan del primer mandamiento que les dice? Que amen a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Dos cosas que encierran el todo de nuestra vida, ¿no? Pero cuando habla de amor, no habla del amor que nosotros como seres humanos somos capaces de dar. Al menos yo, no sé si les pasa a ustedes. Porque si vamos siguiendo lo que estamos leyendo, lo que estamos pensando y lo que estamos meditando en el Señor, Jesús amó de una forma, al menos yo no sé amar de esa forma. Pero hay versículos en la Biblia que nos enseñan a crecer, a parecernos más a Jesús. Y en 1 Corintios 13, si me quieren acompañar, ahí nos habla de qué clase de amor es el que tenemos que manejar nosotros para con las personas, con todas las personas. Dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de la profecía, entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres, y hasta sacrificaría mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera y no se gritan. Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Si nosotros nos amamos así, entre nosotros, a las personas que no tienen al Señor, si nosotros amamos de esta forma, las personas van a decir: ah, esa mujer es hija de Dios. Nos van a reconocer como hijos de Dios. Porque amar de esta forma solo lo puede hacer un hijo de Dios, en comunión con el Padre. ¿Se acuerdan lo que compartió Carlos, que ve la gente cuando me ve? Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Sigamos al versículo 36 de Juan. Dice: Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me vas a seguir. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por vos. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Otra vez estaba diciendo que se iba, otra vez Pedro no entendía dónde. Mirá que se los explicó varias veces.
cuántas cosas que a veces el Espíritu Santo nos tiene que desbloquear la mente para que entendamos, ¿no? Yo creo que cuando le dijo, voy a morir por vos, Jesús en su interior se iba a ver, ¿viste, Pedro? Se pasa. Y dice, Pedro, me vas a negar 3 veces, vas a decirme a 3 personas que no me conoces. Me imagino la cara de Pedro, que ya lo venía bajando con lo del lavado de pies, ahora con esto, y hay una parte que la cuenta otro evangelio que acá no, que también es bastante fuerte. Tenemos que escuchar a Jesús. Después, Él les dice que Él es el camino al Padre y que nadie va a llegar al Señor sino por Él. Después le dice que va a mandar al Espíritu Santo. En Juan 14, 27 les dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. ¿Se acuerdan lo que nos compartió la pastora Norma? Que va a estar siempre con nosotros luchando nuestras batallas. Él va a estar. Él nos da esa paz que nosotros no podemos tener. No sé si vos alguna vez te pasó, pero a mí la paz que me regaló Dios en momentos de mi vida en donde no podés tener paz de ninguna forma, te das cuenta que va más allá de lo que uno piensa o lo que cree, sino que es algo espiritual, es algo con el Señor. Él les enseña un montón de cosas más. Después todos juntos cantan una alabanza, dice, y se van al monte de Getsemaní. Ahí se acuerdan que Jesús sube a orar al Padre, baja, los encuentra dormidos, sube, baja, y Judas llega con todas las personas para traicionarlo y lo arrestan. En ese arresto, si ustedes lo leen, le pegan, lo maltratan, lo humillan, le hacen cosas asquerosas. Llega el viernes, toma su cruz y se va a morir. Lo matan, el sábado él está muerto, desciende para vencer a la muerte y a las tinieblas, y el domingo resucita. Todo eso léanlo, háganle un paneo a toda esta semana. Porque hoy es Jueves Santo y nosotros estamos acá para darle la gloria al que hace 2000 años cambió nuestra historia para siempre. Esta semana estuve haciéndome muchas preguntas con respecto a mi relación con el Señor, a cosas que estaba viviendo y a cómo aplicaba esto que yo leía en mi vida, ¿no? Entonces les quiero compartir y que nos llamemos a la reflexión acá juntos las preguntas que yo me fui haciendo. Jesús, ¿todo esto lo pasaste por mí? Sí, pero no es por mí, por todos nosotros. Todo eso que Él vivió, Él cree que nos lo merecemos. Es demasiado bueno. Al menos yo no me creo merecedora de algo así. Eso es lo que pensaba toda la semana, colgado ahí en la cruz por mí. ¿Soy parecida a Jesús? ¿Sos parecida a Jesús? En tu carácter, en tu forma de amar, en tu forma de mirar a los demás, en tu forma de perdonar, en tu forma de vivir. Me maté con las preguntas, ¿eh? Esto que le estoy diciendo a ustedes, yo lo pasé solo en mi casa, ahora se los comparto así, medio risueña, pero ahí cara a cara con el Señor era... Yo amo a todas las otras personas, todas, no solo a mi familia, o a las personas que son fáciles de amar, como Él me amó a mí. Aprendí, leyendo esto de Jesús, que fue un siervo fiel de Dios hasta la muerte. Soy esa clase de
persona? Cuando me hice esta pregunta lloré. ¿Soy una sierva fiel? No saben lo que lloré. Somos siervos fieles a este maravilloso hombre que fue Jesús, que es Jesús, porque acá estaba pasando cosas feas. Pero recuerden que él ahora está allá, sentado para volver, ¿no es cierto? Pero primero tuvo que pasar todo esto. Y esto lo vivió no como el Hijo de Dios, lo vivió con esta carne que nosotros tenemos, para que valiera la pena tu vida y mi vida. Tengo la dignidad de los años de cristiana, el reconocimiento tan alto que me olvido que Jesús lavó los pies. Hoy, hace más de 2000 años, Él nos deja un legado y nos deja una enseñanza de la clase de persona que tenemos que ser. En la intimidad con sus amigos, en algo totalmente espiritual, Él le lava los pies y les muestra que Él, siendo maestro, siendo Dios, siendo el Cordero, se puso de rodillas y le lavó los pies uno por uno a sus discípulos. Y le dijo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Se acuerdan que había algunos discípulos que decían, ¿quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién se va a sentar a la izquierda? Ninguno. A lavar los pies. Yo lo estoy haciendo. Esta es otra enseñanza que yo les doy. Yo creo que siempre Jesús deja lo mejor para el final, ¿no? Para mí fue la que encerró todas las cosas. Él sabía todo lo que iba a pasar, igual así lo pasó por amor a nosotros. Para que vos, hoy y yo, podamos estar en comunión con Dios. Para que tengamos acá dentro el Espíritu Santo. Para que tengamos arriba a un abogado sentado al lado de Dios, para que cuando nuestra carne y nuestra debilidad nos gane, nos pueda defender y que le diga, no le hagas esto a Betina, ¿te acordás que mi sangre la limpió? Él pensó en todo eso, y pensó en mí, y pensó en vos, porque uno a veces no toma dimensión, pensá en vos, ponete vos en ese lugar y decís, cuando yo estoy haciendo esto, él está ahí y dice, no, papá, no, a ella la cubrí con mi sangre. Ah, bueno, guarda el rayo en el bolsillo. Lo hizo para que tengamos vida eterna, porque cuando venció la muerte y al diablo, nos dijo que nos vamos a ir con Él. ¿Se acuerdan que nos compartió Daniel? Hay una vida eterna para los que somos hijos de Dios. Y eso también lo pagó Él. Somos conscientes de todo lo que hizo, pudiendo haber hecho todo distinto. Y en lo personal, yo no me creo merecedora de ninguna de estas cosas. Y son gratis. Simplemente necesitan nuestra devoción y nuestro amor al Señor. No son los huevos de Pascua, no es el conejo, no es el atún, no es el no comer carne. Esto es algo espiritual. Lo que pasó hace tanto tiempo y la enseñanza que el Señor nos quiso dejar tiene que ver con algo espiritual. Hay un pasaje que escribió un profeta muchos años antes de que Jesús naciera como un humano acá y viviera entre nosotros, que lo describe para mí de una de las formas en donde me hace recordar cada vez y me baja de cualquier circunstancia en donde me victimice o lo que sea, y me dice, Betina, Él es esto. Si me acompañan a Isaías 53, está en el Antiguo Testamento, dice así. Tratemos de ir imaginándonos lo que leemos, ¿no? Como, no lo tomen como que yo les estoy leyendo la Biblia así por leer. Tratemos de hacerlo parte de nuestra vida, ¿no? Que es el Señor. Estas palabras las escribió el Señor para nosotros. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor
como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Habla de Jesús, ¿no? No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y debíamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, por mi rebelión, y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Mirá el precio de nuestra paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Increíble. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida ante el camino. Pero le hirieron de muerte por la rebelión de su pueblo, de nosotros. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, escuchen, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, por los nuestros, tendrá muchos descendientes, nosotros y los que van a venir. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor va a prosperar. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, Jesús, ¿no?, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, nosotros, porque él cargará con todos los pecados nuestros. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Cada vez que leo esto, me enamoro más, ¿no es cierto? Es algo maravilloso. Él sabía que iba a pasar todo esto, porque esto se escribió 300 años antes, y él lo hizo porque nos amó. Tenemos que ser conscientes de ese amor para obrar de acuerdo a eso que hizo por nosotros. Quería escribir una conclusión profunda, ¿viste? Cuando te pones y voy a hacer algo profundo para ayudarlos a que ellos entiendan lo que yo sentí. Y hay algo que es verdad, y es que mis palabras no tienen poder, porque yo soy un ser humano, igual que ustedes. Pero la palabra de Dios sí. Y justo por recomendación me puse a leer Hebreos y llegué a Hebreos 10. Así que mi conclusión, si los músicos quieren ir subiendo, va a ser justamente la palabra de Dios. Porque quiero que pensemos y que adoremos a Dios con nuestros pensamientos. Que al escuchar la palabra, te hagamos parte. Eso es lo que Dios nos dice a los humanos, a sus hijos, a los que tenemos que amar de esa forma, por lo que los amé. Y dice así, Hebreos 10:1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un pleno anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían adorando. Si los sacrificios hubiesen podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habían purificado una sola vez y para siempre, y habían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad
Esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros o de las cabras quite el pecado. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: escuchen esto porque no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, por lo nuestro, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Y luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por esos pecados. Tampoco te agradaron. Y luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él, Jesús, anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Los pactos se sellan con sangre, ¿no? ¡Qué precio! Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, nuestro Cordero, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, por los míos, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, que está vivo, gracias a Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que esto es verdad y dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, las palabras. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo a causa de la sangre de nuestro Cordero Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina de ese lugar. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna en la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con esa sangre, la sangre de Cristo, a fin que nos purifiquemos y nuestro cuerpo haya sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos entre nosotros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pensemos entonces, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la sangre de nuestro Cordero, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les va a traer. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora
para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él les prometió. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Y justos vivirán por la fe. Pero no me complaceré por nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su destrucción. Somos fieles y nuestras almas serán salvas. Ahora cuando escuchemos esta alabanza, cerremos nuestros ojos en la forma que vos tengas de adorar a Dios y decirle: Señor, soy consciente de que hace 2000 años, un día como hoy, ya sabías lo que ibas a pasar para que yo tenga vida y vida eterna. A los que quieren ir y es tarde, les pido disculpas, hoy me extendí más de lo habitual. Háganlo en silencio. Y los que quieren y necesitan, como yo, este tiempo de decir: Señor Jesús, cambiaste la historia. Hiciste cosas que revolucionaron al mundo, pero no con la boca, con tu vida. Porque fue cierto, porque lavó los pies a sus amigos el último día que tenía para compartir. Los invito a que lo adoremos con nuestros pensamientos y con nuestras oraciones por lo que Él hizo en nuestra vida una vez y nos sirve para siempre.